Bueno, en esta clase vamos a ver las referencias bibliográficas. Este es digamos, es un rasgo del estilo académico, ¿no? Que ya muy importante para nuestro desempeño en la universidad. Las referencias bibliográficas son un rasgo que nos habla tanto del enunciador, es decir, el enunciador cuando usa referencias bibliográficas está diciendo de sí mismo que es académico, que se inscribe digamos, en el modo de producción de conocimiento académico, y también construye un enunciatario también académico. Porque es un enunciatario que este enunciador piensa, bueno, va a necesitar, va a querer ampliar información, va a querer verificar, le interesa eh, ese dato de dónde lo saqué. Bien, las referencias bibliográficas, como en este ejemplo que vemos, las podemos poner en el interior del texto. ¿Sí? Es decir, yo cito a Williams, por ejemplo, acá tenemos un fragmento de un texto de Perla Sussman, y el fragmento se llama Cultura y Política. Entonces Sussman dice, Williams 2003, por ejemplo, distingue la cultura de la clase dominante y las culturas alternativas, es decir, culturas residuales y emergentes. En este caso, lo que está mostrando es que esta referencia 2003 entre paréntesis es un dato que le da a este enunciatario construido en este texto y que va a decir, bueno, en la bibliografía, si vos querés saber de qué texto de William lo saqué, esta información, o dónde podés ampliar esta información, bueno, vamos a la bibliografía, buscamos Williams 2003 y ahí tenemos los datos del texto para localizarlo. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, en el cuerpo del texto Sussman, cita, además de a Williams, a Amarillo, a Resnick y Wolf, con un texto de 1988, Smith 1999, Williams 2003, acá otra vez nuevamente, y Duncan 2003. Sí, es decir, estas son referencias en el interior o en el cuerpo del texto. Bueno, en este ejemplo de bibliografía al final de un texto, ven el detalle de los autores que se usaron y el año. Ven el subtítulo bibliografía, es decir, los textos académicos, digamos, al final tienen un subtítulo bibliografía o incluso puede decir referencias bibliográficas, es lo mismo. Y bueno, con el detalle de autores, van ordenados alfabéticamente por apellido de autor, el año y los títulos, digamos, los datos del texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo citar de acuerdo a las normas APA. Las normas APA no son las únicas normas que hay, digamos, son las más comunes. Vamos a ver cómo citamos. Por ejemplo, si yo quiero citar un libro, eh, voy a poner el apellido del autor primero, coma, luego la inicial del nombre, entre paréntesis voy a poner el año de la edición que manejo, luego el título del libro va a ir en letra cursiva, es esa letra cursiva o itálica que va orientada a la derecha, y por último la editorial. Ven que cada uno de los datos va separado por un punto. ¿Qué pasa si yo quiero citar un libro en línea? Bueno, en ese caso voy a poner el apellido del autor, el nombre, la inicial del nombre. Acá en este caso es un libro escrito por dos autores. Voy a seguir el apellido del segundo autor y el nombre también, luego el año de edición del libro, el título del libro, también en letra cursiva, la editorial, y por último doy, que es la dirección, digamos, es una dirección que tiene que ver con una localización académica, o el link, ¿sí? El link que voy a tener de la página de donde lo extraje de internet. Sí, ahora qué pasa, si yo en lugar de tener un libro que publicó un autor y escribió todo el libro, tengo un libro que es una compilación realizada por un editor, en este caso voy a poner el apellido del editor, la inicial del nombre y entre paréntesis voy a aclarar ed, que quiere decir editor. ¿Sí? Por último voy a poner, a continuación voy a poner el año de edición, título de trabajo y editorial. Bueno, en este caso vamos a poner como ejemplo, vamos a citar este libro de Rita Segato, de la antropóloga argentina. Vamos a poner primero el nombre, Segato, coma, la R del nombre, Rita,
el año de edición del libro 2018, el año de la edición que estamos manejando lo tenemos que buscar adentro, adentro del libro. Y el título, Contrapedagogías de la Crueldad, ven que están en letra cursiva, punto, editorial Prometeo, como vemos en la contratapa. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cita de libro. Bueno, en este caso vamos a ver cómo citar capítulos. Entonces tenemos acá el ejemplo, si tuviésemos dos autores, el apellido del autor A y el apellido del autor B, apellido, coma, la inicial del nombre, lo mismo del segundo autor, el año de edición del libro, el título del capítulo, y luego y en el caso de que sea un libro de otro autor o de un editor, va el apellido, entre paréntesis editor, el título del libro en cursiva, ¿sí? Y las páginas en que se encuentra el capítulo que estoy citando. Y por último, la editorial. En los siguientes ejemplos es lo mismo, lo único que luego de la editorial ponemos la dirección virtual, es decir, el link de internet o bien la página DOI, que ese es otro dato que lo mismo que la página de internet. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de un capítulo de un libro de Natalia Suazo. Entonces ponemos Suazo, coma, N del nombre de Natalia, punto, el año de edición que es 2018 y el nombre del capítulo, de la utopía al monopolio, cómo el Club de los Cinco llegó a dominar el mundo. Y ahí vamos a poner el título del libro, Los dueños de Internet. Acá no ponemos nuevamente el nombre y el apellido del autor porque es la misma autora. Si no, tendríamos que poner y ahí el apellido y el nombre del autor. Los dueños de Internet, cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacen para cambiarlo. El nombre del libro ven que está en cursiva y las páginas, páginas 13 a 31, que es las páginas en las que está el capítulo. Editorial Debate. Y acá tenemos el ejemplo entonces de cita de un capítulo.